¿Has oído alguna vez el sonido de un animal que llora como si llevara dentro todo el invierno? Él lo escuchó antes de verlo. Un hilo quebrado, un gemido que venía de detrás de un alambrado viejo, entre carrizos secos y olor a estiércol y lluvia vieja. Era alto mediodía, pero el rancho olía a tarde antigua, a cuero, a paja quemada, a sudor que guarda memorias. Y cuando el ranchero dobló la esquina del potrero, la imagen le arrancó el aliento. Un potrillo Mustang, la piel cerrada en 1900 parches con costras en el pelo y el hocico indemne de miedo, temblaba como si tuviera frío en el alma. Sus costillas dibujaban mapas vivos bajo el pelaje, y sus ojos eran dos lunas pequeñas que no sabían cómo pedir perdón. El hombre, de manos ásperas, de pocas palabras, nunca había escuchado un llanto así. Había visto caballos malos, maltratados y solitarios. Había visto la dureza de la sequía y la belleza dura de un potro salvaje que se rehúsa a domar. Pero esto era distinto. El llanto traía nombre, traía urgencia, traía una culpa que no era suya y que, sin embargo, lo marcó en el instante. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Por qué nadie lo reclamaba? Y sobre todo, ¿qué haría él, un hombre que juraba no quebrarse por nada ni por nadie, cuando un animal lo mirara con esa súplica tan humana que hacía daño? El silencio del rancho se rompió en esa pregunta. En el pueblo se decía que Tomás lo podía arreglar todo menos su propio corazón. Era un hombre de rostro curtido por el sol y por los inviernos duros, de manos anchas que sabían hablar con sogas, con herraduras y con puertas que chirrían. Vivía donde la tierra se inclina en colinas mansas, en una casa de ventanas pequeñas, cerca de un molino que mastica el viento. Su rutina era de un ritmo antiguo: levantar, revisar cercas, ladrar a la soledad, recordar a la mujer que ya no venía a la mesa. El rancho, su orden de semillas y de recuerdos, era su lugar seguro y su condena. Allí los nombres se repetían como mantras: el de su hermano muerto en la riada, el de su viejo maestro de errar, el de su hija que se marchó una primavera para no volver. La herida que dividía su pecho era una cosa silenciosa. No la contaba en tabernas ni la dejaba ver en las mañanas. A veces, al atardecer, Tomás se sentaba en el porche y miraba las montañas, como quien espera una carta que jamás llegará. Cultivaba el orgullo como si fuera trigo. Lo regaba a diario. Pero el orgullo no cosecha consuelo. Cosecha soledad. Y la soledad aprendió a llamarlo por su nombre. Había una ternura escondida en ese hombre. Una ternura que él mismo fingía no reconocer. El rancho era un mapa de ritos: comida para los animales a las 6, revisión de bebederos, palabras ásperas a los perros. También era un lugar donde las cosas rotas se recomponían con paciencia. Una rueda, una viga, una herradura con herida. Pero no se habían preparado para un potro que cargara con más que heridas físicas. El Mustang que encontraron no era propiedad de nadie visible. Parecía traer una historia de manos que no saben querer. Su pelo, cuando Tomás lo tocó por primera vez, sonó a crujido, a hojas secas. La piel cedía. El olor que lo rodeaba era una mezcla de enfermedad, miedo y abandono. Tomás no era de los que regalan ternura fácil. Tampoco era indiferente a la demanda de vida. Al verlo, algo antiguo, quizá uno de esos rescoldos que nunca se apagan del todo, se aferró a su garganta. Hizo lo que hacía cualquier hombre en el rancho. Lo acercó a la sombra, le dio agua como si fuera un pequeño río, le frotó los costados con manos que olían a jabón y a cuero. El potrillo jadeó. Su aliento era un rumor. Cerró los ojos y dejó que alguien en el mundo le tocara sin miedo. Tomás notó la fragilidad de las piernas. Notó la rapidez con la que el animal miraba al mundo, como cuando alguien ha aprendido a esperar lo peor.
No hubo palabras perfectas. Hubo gestos mal medidos. Hubo un viejo cobertizo con paja que se abriría esa noche para cobijar al potro. Y en algún lugar, lejos, alguien miraría al cielo sin saber por qué un hombre que no se permite llorar se le arrugó la frente. En los 2 días siguientes, Tomás aprendió horarios nuevos, medicinas, vendajes, horas para frotar y tardes para observar. Aprendió a descifrar un movimiento de orejas, un leve temblor en el labio, una manera de evitar la mano que olía a autoridad. El potrillo desconfiaba, y la desconfianza, más que la enfermedad, era su enemigo más fiel. El primer obstáculo fue la salud. Los veterinarios del pueblo no contestaban sino en ocasiones. Los medicamentos eran caros, los resultados inciertos. Tomás se mezcló en una nueva rutina. Improvisó con remedios viejos. Llamó a quien pudo. Leyó papeles que no recordaba haber estudiado. Un viejo botiquín de la casa sacó a relucir soluciones que parecían milagros domésticos. Agua tibia, sales, un corte de manzanilla que hacía de bálsamo. Por la noche, en la penumbra, Tomás escuchaba el resuello del potro y maldecía su propio torbellino de sentimientos. Un hombre que había jurado no necesitar a nadie acababa de convertirse en guardián de una vida. Eso duele. El potro reaccionaba con microexplosiones de miedo, retrocesos, bufidos, un golpe sordo cuando alguien rozaba la costra. Tomás comprendió que no bastaba curar el cuerpo, había que enseñar a confiar. Entonces probó estrategias tontas y tiernas. Dejar la puerta del cobertizo abierta para que el Mustang pudiera salir si quería. Poner en el suelo un saco con el olor de su propia ropa. Permanecer sentado, inmóvil, tantas horas que el tiempo mismo parecía resignarse. Hubo avances mínimos. Un hocico olió una mano sin huir. Un relincho suave, no de miedo, sino de reconocimiento. En la cuadra, los perros olían el cambio y se acercaban con la clase de respeto que solo dan los animales cuando intuyen dolor compartido. Pero el rancho tenía problemas que no podían resolverse con parches. La sequía se anunciaba en las grietas de los bebederos. Los gastos subían. El dinero se escondía como si fuera un pájaro asustado. Un vecino, que no perdía ocasión, para recordar que Tomás vivía de su propia mano dura, ofreció comprar el potro por una suma que podría haber pagado una semana entera de cuentas. «No puedes cargar eso, viejo», dijo con una sonrisa que cortaba. «Vende el animal y listo». El corazón de Tomás no respondió con palabras. Su garganta se tensó y recordó por qué había construido una pared a su alrededor, para no perder más. El dilema apareció con la nitidez de una espiga. Mantener al potro significaba más deuda, más riesgo. Venderlo significaba renunciar a algo que, sin saberlo, empezaba a sanar un hueco muy viejo. La decisión se interrumpió con otro hallazgo. El potrillo llevaba en su pellejo parcialmente recuperado una marca que parecía antigua. No era una herida natural. Era un dibujo. Una H inclinada junto a una estrella pequeña, difuminado por el tiempo y por el abandono. Las marcas en los caballos son palabras sin voz. Dicen de a quién pertenecieron una vez. Señalan historias de tratos, de dueños. Tomás, con dedos adustos, rozó esa marca. Un escalofrío lo atravesó. Esa brandilla le parecía familiar, como un refrán que no terminabas de recordar hasta que alguien lo pronuncia en la cocina. Preguntó en la cantina. Preguntó en la oficina del condado. Nadie supo dar respuesta. Pero en la memoria de Tomás surgió un nombre que no había pronunciado en 15 años. Hermann. Hermann, su hermano, el que había partido antes de la riada, o eso creyó todo el pueblo,
Tenía una marca en el pecho de sus caballos igual a esa estrella torcida. La imagen lo golpeó con la fuerza de una lluvia imprevista. Si aquel potro llevaba la marca de su hermano, entonces la historia no era solo de abandono, era de renuncia familiar, de proyectos rotos y de promesas que nadie cumplió. ¿Cómo podía ser que la tierra le devolviera un fragmento de lo que él había enterrado? A partir de ese instante, la cuestión se volvió personal. El rancho dejó de ser un lugar de rutina para convertirse en un campo minado de recuerdos. Vecinos se acercaban con tonos inquisitivos. La oficina del condado comenzó a solicitar papeles. Alguien reclamó haber visto a un grupo que se dedicaba a robar caballos en el valle y venderlos en rutas que nadie quería. La tensión subió. Tomás empezó a recibir llamadas con insinuaciones, con ofertas que parecían trampas. Una noche, cuando regresó del pueblo con suministros, encontró huellas extrañas en la tierra blanda, botas pequeñas, pasos que rodeaban el cobertizo. Alguien había estado allí. ¿Quién? ¿Amigos, ladrones o antiguos familiares que venían a cerrar cuentas? Tomás no era hombre de grandes planes diplomáticos, era de actuar. Preparó luces alrededor del potrero, puso vallas nuevas, improvisó trampas sencillas para que quien intentara llevárselo se llevara solo vergüenza y ruido. Eso le dio a la noche otra textura. Vigilias largas, ojos que miran el horizonte, café frío entre manos. El potro, por su parte, comenzaba a conocer la voz del hombre. Ya no saltaba cuando él abría la puerta. Había momentos de paz. El potrillo se dejaba acariciar un costado sin tensarse. Sus orejas se movían como antenas pequeñas que captaban un mundo recién inventado. Tomás, por primera vez en años, habló en voz alta sobre recuerdos inútiles. La voz de su madre llamando para la cena, la de su hermano cantando cuando erraban, la risa que se perdió en la riada. El animal escuchaba, como si la memoria humana pudiera curar otra memoria herida. Pero la calma tendría un precio. Una noche de viento, cuando el potro parecía dormido y la tormenta amenazaba con despertar la tierra, alguien dejó una nota clavada en la puerta del cobertizo. No era anónima. Llevaba un nombre posible, una señal. Devuélvelo. Debajo, rasgado, había un número. La hoja olía a río y a prisa. Tomás la leyó, y su mano tembló por razones que no quiso admitir. La nota no exigía dinero. Exigía memoria. Exigía un ejército de explicaciones que ya no tenía. Si aquello era una orden, también era una acusación. El Mustang no era simplemente un animal olvidado. Era una llave que podía abrir puertas que él había jurado mantener cerradas. Entonces ocurrió algo que cambió la dirección de la historia. En la madrugada, cuando la luz aún no se atrevía a sostener las cosas, el potrillo se levantó inquieto y rasgó la paja con las cascos. Un ruido seco. Alguien había intentado forzar la puerta del cobertizo. Alguien había tocado lo que Tomás cuidaba. No fue un ladrón torpe. Las huellas eran de manos con guantes, movimientos precisos. El hombre caminó hacia la puerta con el peso de los años en los talones. Afuera, la noche le devolvía el sonido de su respiración. Dentro, el potro temblaba, y algo en sus ojos no era miedo, era reconocimiento, como si hubiera olido un nombre viejo entre las tablas. Tomás empujó la puerta con fuerza, y entonces, en el umbral, vio lo que lo dejó sin aliento. Una vieja herradura clavada en la puerta, no suya, sino de alguien que había pasado por allí mucho tiempo atrás. En la herradura, grabado con una mano torpe y urgente, estaba el símbolo que él había tocado antes en el costado del potro. La misma estrella torcida. Sus dedos se cerraron en el aire. Una verdad que creía enterrada se mostraba sin pedir permiso.
¿Quién había colocado esa herradura y por qué? ¿Volvía el pasado a cobrar su deuda en forma de un animal que no conocía más que el abandono? El silencio respondió con preguntas. Y el silencio fue interrumpido por un relincho estrangulado que parecía decir, ahora no hay vuelta atrás. La noche en que todo cambió olía a tierra mojada y a metal frío. Tomás sintió el pulso de la lluvia antes de verla, un rumor bajo las tejas, un batir que prometía limpieza o desastre. Caminó al cobertizo con la linterna en la mano, con la vieja escopeta apoyada en el hombro, más por costumbre que por deseo. Las huellas en el barro ya no eran solo de botas. Había huellas de 3 o 4 carros, de manos que saben trabajar pero también de manos que se ocultan. El potro, dentro, comenzó a marcar el suelo con cascos nerviosos. Sus orejas cuerdas se movían como 2 banderas pequeñas. Sus ojos eran ahora agujas que buscaban un nombre en la oscuridad. Una voz llegó desde el limbo de la noche, una voz con raspaduras de tiempo y urgencia. «No te acerques, Tomás», dijo alguien. La voz tenía relación con esa herradura, con la marca en el costado del animal. Tomás se quedó en la puerta. La linterna barría la penumbra y encontró 3 figuras. Un hombre encorvado que le pareció más viejo de lo que esperaba, un joven de mirada dura, y una mujer que sostenía un rollo de tela como si fuese un juramento. El viejo sostenía algo que hizo a Tomás tensarse, una cuerda enrollada que olía a establo viejo y a humo de cigarro. En su muñeca había un tatuaje que conocía de memoria, la estrella torcida. «¿Hermann?» La palabra escapó antes de que la garganta la midiera. No era una pregunta. Era un golpe contra el pecho. El hombre levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos eran 2 charcos en sombra. «Tomás», dijo, y en su voz no había orgullo, solo cansancio y una promesa rota. «Lo siento». La lluvia comenzó a caer con intención, a limpiar, a borrar huellas, pero no pudo borrar aquello que estaba por decirse. Hermann se miró las mismas manos con las que había errado una vez animales y jurado ser el guardián del honor de la familia. Su rostro había envejecido en capas, su cuerpo llevaba cicatrices que Tomás recordaba como mapas de una vida que ninguno de los dos había querido detallar. «Pensé que si lo dejaba lo encontrarías», dijo Hermann con un hilo de voz. «Pensé que aquí estaría seguro. Pensé que tú...» La frase se rompió. El joven a su lado tosió, impaciente, con la dureza de quien espera una orden. «No hay órdenes que me gusten cuando incluyen mentiras», respondió Tomás. La palabra vino firme. El orgullo se le clavó en la garganta como una astilla, pero al mirar a Hermann, vio algo que no era solo miedo, vio arrepentimiento. Y detrás del arrepentimiento, un relato que se abría como una herida. Hermann no pidió perdón por lo que muchos esperaban. Pidió perdón por haber escogido el silencio. Contó entonces, con la voz fragmentada, la verdad que explicaba el porqué de la marca y el porqué del abandono. Había perdido a su esposa, en una nevada años atrás. Había quedado con deudas por el funeral. Había creído en hombres que prometían vías seguras para vender caballos viejos y sacar dinero. Había acabado en una red de tráfico que no perdona la bondad. El potro, dijo, no lo había elegido. Lo habían marcado como sello de una transacción fallida. Lo habían escondido para protegerlo de los compradores, y él lo había dejado en el valle porque no podía alimentarlo y porque creía que el rancho de Tomás lo alimentaría mejor. Fue cobardía. Fue cálculo de un hombre que se ahogaba. Fue también, explicó Hermann, el único acto de amor que pudo concebir en medio de la ruina. Dejarlo donde su hermano no lo ignoraría. Tomás escuchó y no supo si quería golpearlo o abrazarlo.
La lluvia hacía de telón. El potro miraba con orejas erguidas atento a nombres, a tonos, a la diferencia entre una promesa rota y una que intenta repararse. Hermann avanzó un paso. El joven junto a él salió una sombra dura. Era su escolta y su acusador a la vez. «No hay tiempo para historias», dijo el joven con la prisa que impone el miedo. «Tenemos compradores. Si te lo llevas, será solo pérdidas». El potro gimió, y en ese gemido, Tomás oyó la cuerda que ataba su propia memoria, la promesa que le hizo a su madre de cuidar a la sangre que quedaba. Pensó en la herradura clavada, en la nota «devuélvelo», en la luna nueva que había presenciado muchos inviernos antes. Pensó en el hijo que había perdido por orgullo y en la hija que se había ido. Su decisión se sintió como un mapa que se despliega. No había solución sin riesgo. La tensión se volvió física. El joven salió hacia el cobertizo con la intención de tomar al potro. Tomás dio 2 pasos y se puso entre ellos. Llamó a los perros. Los perros llegaron gruñendo, más por costumbre que por odio. La oscuridad se rompió en movimientos. Hermann alzó la voz con algo de fuerza que no esperaba. «No te lo lleves. Deja que viva», imploró. «Por favor». Un relámpago iluminó el cuadro con el blanco de la culpabilidad. En ese instante, el potro se movió de manera que nadie podía prever. No huyó, no atacó. Se acercó a Hermann con pasos cautos y olfateó su pantalón. Sus fosas nasales se dilataron, sus orejas se inclinaron hacia atrás y su cabeza se bajó apenas. Fue un gesto pequeño, fue un gesto gigantesco. El potro reconoció algo en el hombre. Fue un rumor de voz, un olor de lana, un nombre dicho en los establos cuando era apenas un ternero. La marca podía indicar propiedad, pero el alma del animal guardaba memoria de manos que alguna vez lo acariciaron sin temor. Tomás vio cómo el rostro de Hermann se quebraba al contacto. No fue alegría lo que recibió. Fue tanta pena que el hombre tuvo que sentarse en el barro. «Lo cuidé», dijo Hermann, como justificación y como confesión. «Y lo arruiné cuando me fui. Huí. Pensé que al dejarlo, lo salvaba». La frase fue un cuchillo que cortó el aire. El joven avanzó aún más amenazante. Tomás lo miró y entendió que las batallas no siempre se ganan a puñetazos. A veces se ganan con verdad. «Si te lo llevas», dijo Tomás despacio, «me lo llevas a mí también». El joven no entendió. Hermann sí. En su rostro, una mezcla de terror y alivio. «¿Qué quieres decir?», preguntó el joven. Tomás respondió con algo que había aprendido a fuerza de años. «Que no me importa quién fue el dueño. Este animal tiene una herida que necesita tiempo. Si lo quitas, se rompe otra cosa aquí». Señaló su pecho con la mano encallecida. «Si te lo llevas, me llevas a mí. Y entonces no quedará nadie que recuerde por qué a veces los hombres se vuelven débiles y amables al mismo tiempo». El joven vaciló. No por nobleza, sino porque la lluvia le hacía resbalar la decisión. En ese silencio, Hermann se volvió hacia Tomás con ojos que parecían pedir permiso para existir. «Llégate», dijo Hermann, y puso en la palma de Tomás algo que había en el celo de su voz. Era una pequeña llave de metal, oxidada, de una vieja bodega donde guardaban herramientas. Era también una llave metafórica a un recuerdo que ambos compartían. La única vez que su padre les enseñó a reparar una cerca juntos, antes de que las riadas les robasen la mañana. «Guárdalo», murmuró Hermann, «y si un día me demuestras que puedo merecerlo, vendré». La decisión final llegó como un silencio largo. El joven se alejó resoplando. Sus compañeros no eran hombres de historias, sino de negocios. La noche los tragó con el rumor de promesas no cumplidas. Hermann se quedó.
Tomás miró al potro, que se acercó y le frotó con la frente la mano. El contacto fue breve, sincero. Una señal de que, a veces, la lealtad es un músculo que se ejercita con gestos pequeños. A la mañana siguiente, la luz parecía haber lavado la tristeza con un blanco que no perdona ni consuela. El potro estaba más tranquilo. Sus costras empezaban a soltarse con el cuidado de la medicina y la paciencia. La comunidad se enteró a su modo. El rumor viaja en las calles con zapatos que tratan de no pisar los recuerdos ajenos. Algunos los criticaron. Otros aportaron comida, mantas, manos. En la feria del pueblo una mujer dejó un tarro de linimento. Un viejo herrero ofreció herramientas y consejo. Un niño dejó una zanahoria con la discreción de quien no quiere intervenir, solo obsequiar. Hermann no se fue ni pidió perdón con palabras grandilocuentes. Se sentó a trabajar con Tomás en las vallas rotas, en la rutina que cura sin promesas. Con cada tabla clavada, con cada clavo doblado, las dos vidas volvieron a tocarse en el gesto más simple, esfuerzo compartido. A veces se miraban y callaban, y en ese silencio se escribía algo parecido al perdón. No era una absolución inmediata, era un pacto mínimo. Reparar lo que se puede reparar hoy. Legalmente la historia quedó en un limbo. Alguien preguntó por los papeles del potro. Nadie los mostró. Tomás no tenía intención de entrar en batallas judiciales. Lo que sí hizo fue llevar al animal al veterinario del pueblo, obtener recetas, prometer cuidados. Pagó con un crédito y con sudor. Trabajó más horas. Sacrificó cenas con la soledad. Y se hizo cargo de una responsabilidad que creció en su pecho como una tarea de honor. En la noche, cuando el potro dormitaba con la cabeza sobre su costado, Tomás hablaba suave y contaba historias que su madre les contó una vez. De cómo la lluvia puede volver a plantar un árbol en una tierra que no tiene memoria de verano. El potro comenzó a engordar al ritmo de la paciencia. Sus pasos volvieron a tener peso. Sus orejas tomaron confianza. A veces en la calma del atardecer lo veía observar la loma donde Tomás y Hermann, de niños, solían esperar la tormenta. Entonces, sin avisar, el potro daba un pequeño brinco, como si supiera que allí se escondía algo que debía descubrir. El pueblo, viejo y protector, puso sus medidas. Algunos vinieron a ofrecer trabajo a Hermann. Otros lo miraron con recelo. Hermann aceptó algunos oficios menores, hizo tratos que dignificaban el sudor, no volvió a hablar de las rutas de tráfico. No era necesario. La reparación se hizo en actos mínimos. Una jarra de agua caliente, una leña bien cortada, una broma mala que devolvía a los hombres a la infancia. Tomás observaba todo con una mezcla de alivio y cautela. El pasado no se borra, se reorganiza. Una tarde con la brisa en la cara y el potro pastando, Tomás recibió una carta. Era de su hija. Había estado allí, lejos, pensando en él entre cafés y ferias. No iba a volver todavía. Tenía responsabilidades, pero escribió que veía en las fotos que le mandaron algo que no pudo nombrar. Hay un calor nuevo en tu mirada, decía. Tomás rompió a llorar sin ruido. El potro, como si fuera confidente de pecados callados, apoyó la cabeza en su regazo. El contacto fue un pacto sin palabras. La familia puede cambiar de forma, pero el calor puede volver. El día que decidió llevar al potro a la loma fue un día de cielo claro, con reflejos que no te piden nada salvo mirar. Subieron los tres, Tomás, Hermann y el animal que entre ellos había cerrado la peor herida. En la cima el viento contuvo su aliento. Allí Tomás recordó la herradura clavada en la puerta y, con manos lentas, enterró la llave que Hermann le había dado. La enterró junto a una piedra vieja que marcaba el lugar donde, de niños, compartían la merienda. Lo hizo como un rito pequeño, sin palabras que lo inflaran. Hermann lo miró con algo que no necesitaba traducción: reconocimiento y pena. El potro, por su parte, hizo algo que ninguno había esperado. Caminó hacia la loma y, con un gesto pausado y casi humano, dejó caer la cabeza sobre las piernas de Tomás.
Sus ojos se cerraron. No fue sumisión. Fue descanso. Fue la señal de que el animal, después de tanto ruido, había encontrado su horizonte. Tomás sintió en ese peso la promesa de las cosas en reparación. El cuerpo del potro era una historia que ahora tenía un capítulo amable. Regresaron al rancho con pasos lentos. La vida no se arregla con milagros. Se arregla con días repetidos. Había trabajo, por amor y por deber. Germán se quedó cerca. No como propiedad, sino como compañía. No todos en el pueblo celebraron la reconciliación. Hubo murmullos. Pero la verdad es que, bajo las nubes, en la luz habitual, las cosas parecen más honestas. Tomás aprendió a reír de forma pequeña. Germán aprendió a pedir ayuda. El potro, cuyo cuerpo antes llevaba mapas de abandono, adquirió una sombra de paz. Un año después, en la misma loma, Tomás plantó un pequeño roble. Lo regó con las manos que tanto habían trabajado. Germán puso una piedra al lado con las iniciales de su madre. El árbol no era un monumento, era una promesa. Cuando el roble creció apenas un palmo, el potro estiró el cuello y mordisqueó la punta de una rama. Fue una imagen simple y definitiva. La naturaleza sigue si uno le da tiempo. La última escena antes del silencio fue un gesto minúsculo que lo decía todo. En una tarde que olía a pan recién horneado, el potro llevó hasta la puerta del porche una vieja manta que Tomás recordaba de su infancia. La manta tenía el borde gastado y un olor familiar. Tomás la recogió, la olió y sonrió con algo que había estado seco por años. Germán, desde la sombra, dijo una palabra que sonó a alivio. Gracias. Tomás respondió con la simpleza que aprendió a volver a cultivar. Por venir. La línea final, pequeña y dura, quedó en el aire como una plegaria que no pide más. El potro miró hacia el horizonte y relinchó una vez. Un sonido claro que pareció decir, estamos vivos, estamos aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana. Comparte abajo cuál gesto te conmovió más, la herradura, la llave, la loma, o el instante en que el potro apoyó la cabeza en las piernas de Tomás. Y ayúdanos a que más almas encontradas puedan escuchar relatos que recuerdan la ternura escondida en los lugares más duros.